Estamos al borde del Armagedón. El conflicto entre Israel e Irán y la profecía bíblica. Saludos, compañeros buscadores de la verdad bíblica. Bienvenidos a la luz del cielo. Hoy profundizamos en un tema de profunda importancia, el creciente conflicto entre Israel e Irán y su posible conexión con las profecías del fin de los tiempos. Antes de comenzar, asegúrese de suscribirse a nuestro canal para obtener debates más profundos sobre la profecía bíblica y las enseñanzas divinas, mientras exploramos las señales y los misterios de nuestro tiempo. La escalada, Israel contra Irán. La reciente confrontación entre Israel e Irán ha conmocionado al mundo, especialmente después de que la operación Promesa Honesta de Irán lanzara una devastadora ola de drones y misiles hacia Israel. A pesar de la escala del ataque, el sistema de defensa Cúpula de Hierro de Israel, respaldado por el apoyo internacional, interceptó con éxito la mayoría de estas amenazas entrantes. A raíz del asalto, los líderes mundiales, incluido el presidente Biden y las naciones del G7, condenaron las acciones de Irán, lo que indica el potencial de una inestabilidad regional mucho más amplia. Israel, bajo el liderazgo del primer ministro Netanyahu, declaró su intención de tomar represalias decisivas, llevando al mundo a un tenso enfrentamiento. Esta situación es más que un asunto político o militar, resuena con profecías antiguas que muchos eruditos bíblicos y cristianos fieles creen que se están desarrollando ante nuestros propios ojos. Una perspectiva bíblica, la profecía de Ezequiel. Mientras el conflicto continúa desarrollándose, muchos en la comunidad cristiana están buscando orientación en el libro de Ezequiel, particularmente Ezequiel 38 y 39, que describe una invasión de Israel por fuerzas del norte lideradas por una figura llamada Gagu, de la tierra de Magag. Esta profecía ha intrigado durante mucho tiempo a los creyentes, especialmente a aquellos que estudian los signos de los tiempos en relación con la segunda venida de Cristo. Si bien hay varias interpretaciones, muchos eruditos coinciden en que Magag representa a la Rusia actual, y se cree que Gag simboliza a un líder de esta región. Sin embargo, Persia, que hoy es Irán, juega un papel importante en esta invasión. La profecía habla de un tiempo en el que Israel vivirá en paz y seguridad, solo para ser atacado por una coalición de naciones, incluida Persia, en un asalto masivo contra el pueblo de Dios. Durante siglos, esta profecía no se comprendió por completo. Israel no estaba en la tierra y sus enemigos no estaban tan unificados como se describe en la visión de Ezequiel. Pero en nuestro tiempo, Israel no solo ha regresado a su patria ancestral, sino que también ha visto avances militares y tecnológicos milagrosos que hacen que esta antigua profecía sea más relevante que nunca. El contexto del conflicto entre Israel e Irán. La hostilidad de larga data de Irán hacia Israel, junto con sus ambiciones nucleares, lo han convertido en un actor clave en el escenario mundial. A medida que aumentan las tensiones, en particular con la creciente influencia de Irán en Medio Oriente y su apoyo a grupos militantes hostiles a Israel, muchos ven la situación actual como un precursor del cumplimiento de la profecía de Ezequiel. El cumplimiento literal de la profecía de Ezequiel depende del estado de paz y seguridad de Israel. Históricamente, la desobediencia y rebelión de Israel contra Dios retrasaron el cumplimiento de esta profecía. Sin embargo, en las últimas décadas, Israel se ha reunido y ahora se erige como una nación que continúa enfrentando amenazas existenciales, lo que muchos interpretan como una señal de que se está preparando el escenario para que se desarrollen estos eventos proféticos. Apocalipsis 20 y la batalla de Armagedón. Además de la visión de Ezequiel, el libro de Apocalipsis ofrece más información sobre la batalla espiritual en torno al destino de Israel. Apocalipsis 20 describe a Gag y Magag como las fuerzas finales del mal reunidas por el mismo Satanás para librar una guerra contra el pueblo de Dios en lo que se conoce como la batalla de Armagedón. Esta batalla final no es solo una lucha geopolítica sino una confrontación cósmica entre el bien y el mal. Simboliza la prueba máxima de fe para los creyentes y el triunfo de Cristo sobre todas las fuerzas de la oscuridad. La batalla de Armagedón representa la culminación de la historia humana, donde los enemigos de Dios son derrotados y el reino de Dios se establece para siempre. En este contexto, el conflicto entre Israel e Irán es visto por muchos como algo más que un conflicto entre naciones, es una manifestación de la lucha espiritual entre la luz y la oscuridad, con Israel en el centro de la batalla. Estamos al borde del Armagedón.
Al observar los acontecimientos que se desarrollan entre Israel e Irán, queda claro que vivimos en tiempos sin precedentes. La narrativa profética que se encuentra en Ezequiel, Apocalipsis y otras escrituras parece estar alineándose con los acontecimientos actuales. Si bien es imposible predecir la cronología exacta del Armagedón o el regreso de Jesucristo, el conflicto entre Israel e Irán es un claro recordatorio de que la profecía bíblica no es simplemente una reliquia histórica sino una verdad viva que continúa desarrollándose en tiempo real. Lo que podemos ver es que las tensiones entre Israel e Irán están aumentando rápidamente. Las acciones agresivas de Irán hacia Israel, junto con las crecientes amenazas de otras potencias regionales, reflejan las predicciones bíblicas sobre los últimos días. Si bien no sabemos si esta es la cuenta regresiva final o parte de una cronología profética más amplia, una cosa está clara, las señales están aquí. Preparación espiritual para los días venideros. Como creyentes, es fundamental comprender que, si bien estos eventos pueden señalar la proximidad del fin de los tiempos, también nos llaman a una preparación espiritual más profunda. El aumento de las tensiones globales, los desastres naturales y la decadencia moral son señales de que debemos permanecer vigilantes y arraigados en la oración, la fe y la obediencia a Dios. Este es un momento para volver a comprometernos con Cristo y vivir en anticipación de su regreso. Ya sea que estemos presenciando el comienzo del Armagedón o no, estamos llamados a ser fieles administradores del mensaje de salvación. Al abrazar la verdad de Dios y permanecer firmes en nuestra fe, podemos enfrentar cualquier desafío que se nos presente con la esperanza y la seguridad de que el plan de Dios para la humanidad finalmente triunfará. Conclusión, señales de los tiempos. Al presenciar la escalada del conflicto entre Israel e Irán, recordamos que la profecía bíblica no es solo un concepto distante sino una realidad que continúa desarrollándose. El conflicto entre Gag y Magag, del que habló Ezequiel, parece estar tomando forma en nuestra generación, y la agresión de Irán contra Israel es un capítulo crucial en esta narrativa profética. Aunque no sabemos si estamos al borde del Armagedón, estamos llamados a velar y orar, a permanecer alertas a las señales de los tiempos y a vivir vidas arraigadas en la fe y la preparación. En medio de la incertidumbre mundial, se nos recuerda que Dios está en control y que sus promesas para nuestra victoria final en Cristo siguen siendo seguras. Gracias por acompañarnos hoy. Si este mensaje resonó contigo, deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. No olvides suscribirte a nuestro canal para más discusiones sobre la profecía bíblica y el plan de Dios para el mundo. Mantente alerta, permanece en oración y confía en la victoria final de Dios sobre el mal. La profecía aguarda los fundamentos espirituales de los eventos del fin de los tiempos. La profecía es más que un mero evento histórico o futurista, es un testimonio vivo y vibrante de verdades divinas que resuenan a través de los siglos. Las implicaciones de la profecía a menudo tienen capas, con significado tanto inmediato como del fin de los tiempos, al igual que las visiones del pasado que resuenan con los eventos de hoy. Un ejemplo perfecto de esta naturaleza dual se puede ver en los paralelos entre el sueño de Nabucodonosor de una imagen colosal en el Antiguo Testamento y la bestia descrita en el libro de Apocalipsis. Ambos revelan no solo cambios políticos, sino profundas batallas espirituales que se desarrollan a través del tiempo, trascendiendo los poderes terrenales para señalar una lucha cósmica mucho más grande. La naturaleza condicional de las promesas de Dios, el papel de Israel. El cumplimiento de la profecía de Ezequiel sobre la invasión de Israel se vio obstaculizado por la desobediencia de Israel. En el sentido físico y literal, estos eventos no sucedieron como se esperaba, lo que subraya una verdad bíblica importante: las promesas de Dios a menudo son condicionales, dependen de la fidelidad de su pueblo. La rebelión espiritual de Israel retrasó el cumplimiento de muchas de estas profecías, pero su significado espiritual más profundo perdura hasta el día de hoy. Estas antiguas advertencias ofrecen profundas perspectivas sobre la batalla cósmica entre la luz y la oscuridad, que se desarrolla no solo en el escenario mundial sino en los corazones y las mentes de las personas. Entendimiento espiritual versus enfoque geopolítico. En el mundo actual, resulta tentador centrarse únicamente en los acontecimientos externos, guerras, conflictos y convulsiones geopolíticas, como señales del fin de los tiempos. Pero si solo observamos la superficie,
podemos pasar por alto las corrientes espirituales subyacentes que son más profundas. El verdadero poder de la profecía no reside en los juegos de poder geopolíticos, sino en la comprensión de las lecciones espirituales que enseñan. De hecho, muchos acontecimientos, aunque importantes, sirven solo como símbolos que apuntan a una verdad mayor. Las escrituras nos llaman a ir más allá de los meros acontecimientos terrenales y reflexionar sobre sus implicaciones espirituales. El significado más profundo se revela cuando cambiamos nuestro enfoque de los asuntos políticos a la preparación espiritual. Gag y Magag, una mirada más profunda. Uno de los aspectos más debatidos de la profecía del fin de los tiempos es la identidad de Gag y Magag, figuras que aparecen tanto en el libro de Ezequiel como en el libro de Apocalipsis. Para muchos, Gag y Magag representan poderes geopolíticos, a menudo identificados con Rusia e Irán, respectivamente. Esta interpretación ha ganado fuerza debido a la proximidad geográfica de estas naciones a Israel, lo que lleva a muchos a creer que la batalla de Armagedón será una confrontación física centrada en la nación de Israel. Sin embargo, esta interpretación puede pasar por alto un cambio espiritual crítico en la narrativa. A medida que profundizamos en las escrituras, descubrimos una comprensión más profunda, que Gag y Magag no solo representan a las naciones terrenales, sino a las fuerzas alineadas con el mismo Satanás en la batalla espiritual final contra el pueblo de Dios. Estas naciones pueden actuar como agentes terrenales de un conflicto espiritual mucho mayor que no se lucha con armas, sino con fe y la voluntad de Dios. La mujer en Apocalipsis 12, un cambio espiritual. En Apocalipsis 12:17, se nos da una pista vital: la ira de Satanás no está dirigida hacia el Israel literal, sino hacia la mujer que simboliza a la Iglesia, la novia de Cristo. Este dramático cambio de enfoque se aleja de Israel como entidad geopolítica y, en cambio, se centra en el Israel espiritual, el cuerpo de creyentes que siguen a Jesucristo. La descendencia de la mujer, descrita como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, representa el remanente fiel de creyentes que perseverarán hasta el fin. Esta transición apunta a una batalla espiritual que trasciende fronteras, etnias y naciones. Los tiempos finales no son solo guerras geopolíticas, sino que tienen su raíz en una guerra espiritual que se libra por las almas de la humanidad. La Iglesia, no como un edificio o una nación, sino como el cuerpo colectivo de creyentes, se convierte en el verdadero Israel, el que guarda los mandamientos de Dios y da testimonio de Jesucristo. El llamado espiritual del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento consolida aún más este cambio. En Gálatas 3:28, Pablo declara que en Cristo no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Esta inclusión radical de todos los creyentes en un solo cuerpo subraya la identidad espiritual del pueblo de Dios. El verdadero Israel no está limitado por la geografía o la herencia, sino por la fe en Jesucristo y el testimonio vivo de su resurrección. Aplicación espiritual para hoy. Ante la agitación mundial, los desastres naturales y las crecientes tensiones geopolíticas, es fundamental entender que los tiempos finales no son solo una batalla literal de naciones, sino la preparación espiritual del pueblo de Dios. Estamos preparados para permanecer firmes frente a la oposición espiritual. Estamos guardando los mandamientos de Dios y aferrándonos al testimonio de Jesús. El llamado a la preparación espiritual en los últimos días no se trata solo de la supervivencia física, se trata del estado de nuestros corazones. La verdadera victoria se ganará no en los campos de batalla, sino en los corazones de quienes permanecen fieles a Dios y están unidos espiritualmente en el cuerpo de Cristo. Conclusión: una batalla cósmica. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, es imperativo que discernamos el verdadero significado detrás de los eventos proféticos. La batalla de Armagedón no es solo una confrontación física sino una guerra espiritual. La identidad de Gag y Magag va más allá de las naciones geopolíticas y señala las fuerzas espirituales más grandes que buscan desafiar al reino de Dios. El cambio del Israel literal al Israel espiritual revela que la batalla del fin de los tiempos se trata en última instancia de la fidelidad de los creyentes a los mandamientos de Dios y su lealtad a Jesucristo. La profecía continúa desarrollándose en nuestro tiempo, pero es nuestra preparación y respuesta espiritual lo que determinará cómo navegaremos en estas aguas proféticas. La pregunta sigue siendo:
Seguiremos siendo fieles, guardando los mandamientos de Dios y dando testimonio de Jesucristo, sin importar lo que el mundo pueda enfrentar. Que este sea un tiempo de reflexión, preparación y alineación espiritual con la voluntad divina de Dios. Preparémonos no solo para las batallas físicas, sino para la guerra cósmica que ya está en marcha, entre las fuerzas del bien y del mal, entre la luz y la oscuridad. El Israel espiritual, entendiendo al verdadero pueblo de Dios. En el gran tapiz de la profecía bíblica, el concepto de Israel espiritual se encuentra en el centro de la comprensión del plan que Dios está desarrollando para la humanidad. Los privilegios que una vez se reservaron para la nación de Israel, un pueblo elegido apartado para un propósito divino, ahora se extienden a la iglesia cristiana. Jesús mismo hizo una profunda declaración de que el reino sería quitado a los líderes religiosos de Israel y dado a una nueva nación, una que dé los frutos de la justicia. Esta nueva nación, sin embargo, no está definida por la etnia o las fronteras geográficas, sino por la fe de los creyentes de todos los rincones del mundo. El verdadero Israel, definido por la fe, no por el linaje. En Romanos 9, 6-8, el apóstol Pablo deja muy en claro que ser israelita no tiene que ver con la descendencia física, sino con la fe y la obediencia a Dios. Los verdaderos hijos de Dios son aquellos que aceptan sus promesas por medio de la fe, independientemente de si son étnicamente judíos o gentiles. Gálatas 3:7 hace eco de esta verdad, al declarar que quienes viven por fe son los verdaderos hijos de Abraham, no por su linaje sino por su lealtad a Dios. Este cambio radical en la comprensión tiene profundas implicaciones para nuestra visión de los tiempos finales. La batalla de Armagedón, una lucha espiritual. Dada esta comprensión, la batalla de Armagedón se revela no como un conflicto físico confinado a un lugar específico en Israel, sino como un enfrentamiento espiritual entre las fuerzas de la oscuridad y el pueblo redimido de Dios. La verdadera batalla se está librando en los corazones y las mentes de los creyentes, así como en el reino espiritual donde Satanás y sus fuerzas libran una guerra contra la iglesia. Por lo tanto, Armagedón no es simplemente un evento geopolítico sino una lucha cósmica entre las fuerzas del bien y del mal. Gag y Magag, simbolismo de adversarios espirituales. Cuando examinamos la profecía de Gag y Magag, queda claro que estos nombres representan más que solo poderes o naciones terrenales. A lo largo de las escrituras, Gag y Magag son retratados como adversarios espirituales de Dios, fuerzas que se oponen a su reino y buscan destruir a su pueblo. Estas fuerzas trascienden las fronteras nacionales y representan los poderes espirituales movilizados por Satanás para traer persecución y oposición a la iglesia. En los últimos tiempos, estos poderes se levantarán contra el pueblo de Dios, manifestándose no en ejércitos físicos sino en la persecución espiritual de los creyentes en todo el mundo. La necesidad de preparación espiritual. A la luz de esta comprensión más profunda de Gag y Magag, se vuelve imperativo para los creyentes cambiar su enfoque de los eventos geopolíticos que dominan los titulares a la preparación espiritual. Aunque las discusiones sobre la construcción del tercer templo en Jerusalén pueden dominar los círculos proféticos, la verdadera preparación no radica en la reconstrucción de estructuras físicas, sino en cultivar una relación vibrante con Dios. El verdadero cumplimiento de la profecía comienza en el corazón de cada creyente, en su fidelidad a Dios y su compromiso de compartir el Evangelio con un mundo que necesita desesperadamente esperanza. El llamado a la vigilancia. Mientras navegamos por las complejidades de la profecía del fin de los tiempos, estamos llamados a permanecer vigilantes, discerniendo las señales de los tiempos y al mismo tiempo permaneciendo firmes en Cristo. Jesús mismo instruyó a sus seguidores a estar atentos, a permanecer despiertos y a estar listos para su regreso en cualquier momento. No debemos distraernos con el sensacionalismo y la especulación que a menudo rodean las discusiones proféticas, sino que debemos mantenernos enfocados en lo que realmente importa, la fe en Cristo y nuestra obediencia a sus mandamientos. El triunfo de Cristo. En conclusión, debemos cuidarnos de las interpretaciones equivocadas de la profecía que nos llevan por caminos de temor o confusión. El cumplimiento de la profecía no consiste en temer el surgimiento de ciertas naciones o en anticipar conflictos geopolíticos, consiste en permanecer firmes en la fe y confiar en las verdades eternas de la palabra de Dios. Mientras esperamos el regreso triunfal de Jesucristo, estamos llamados a vivir como ciudadanos fieles del reino celestial,
esperando con ansia el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Anclemos nuestra fe en las promesas eternas de Dios, sabiendo que la verdadera batalla es espiritual y que la victoria está asegurada por el poder de Cristo. Si permanecemos fieles a nuestro llamado, que estemos listos cuando nuestro Salvador regrese, de pie como vencedores en la batalla espiritual que traerá la victoria final del reino de Dios en la tierra. ¿Está usted listo? Ahora es el momento de prepararse espiritualmente. Manténgase fiel, manténgase alerta y permita que la verdad de la palabra de Dios lo guíe en estos tiempos difíciles.